clase vamos a mostrar cómo medir las bobinas de un motocompresor de una heladera. Yo acá tengo un motocompresor de la marca Embraco y un motocompresor de la marca Tecumseh. Son dos marcas líderes en fabricación de motocompresores. Cualquiera de ellos, la forma de medir sus bobinas es la misma, o para otra marca también. Nosotros en un motor tenemos una bobina de arranque que la vamos a simbolizar así. Es un arrollamiento, un devanado de cobre. Y tenemos una bobina de trabajo o de marcha. Tenemos una bobina de arranque y una bobina de marcha. Ambas bobinas están unidas en un punto en común, que lo vamos a identificar con la letra C. La bobina de arranque se identifica con la letra S de Start y la bobina de marcha o de trabajo con la letra R de Run. Ahora bien, si nosotros tenemos que medir y no sabemos identificar cuál es la bobina de arranque, cuál es la de marcha o cuál es el punto en común, porque en un motocompresor nos vamos a encontrar con 3 pines y muy posiblemente no esté identificado, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar la pinza amperométrica, el multímetro, lo vamos a poner en ohm, el signo omega, y vamos a medir. Hay 3 mediciones posibles entre este punto y este punto, entre este punto y este punto, y entre estos dos puntos. Supongamos que nosotros no sabemos cuál es común, cuál es arranque y cuál es marcha. Vamos a medir y esto nos va a arrojar un valor. Vamos a poner 3,8 ohm. Este es un valor que no quiere decir que mida eso. Estoy tirando un valor cualquiera. Luego medimos entre este punto y este punto y nos da 2,2. Y la tercera medida entre estos dos puntos nos da un valor de 6 ohms. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo obtuve la medición más alta, que fue entre estos dos puntos, fue cuando yo estuve midiendo la suma de las dos bobinas. Por eso es el valor más alto, estoy midiendo los dos extremos. Acá tenemos una bobina que si está sumada en serie con la otra bobina, sus valores se suman. Entonces cuando mido las dos puntas, estoy midiendo la suma de ambas bobinas. Eso me indica que el borne que no estoy midiendo en ese momento, el borne que está acá, es el punto en común. Es lo que primero tenemos que encontrar, el punto en común. Una vez que tenemos el punto en común, tenemos que identificar cuál es la bobina de arranque y cuál es la bobina de marcha. Tomando como referencia el punto en común, con una de las puntas del multímetro, tomando como referencia, medimos acá. Si esta es la bobina más alta, es la bobina de arranque. Esta es la bobina de arranque. S, start. Y por lo tanto, la bobina que menos mide, que menos resistencia tiene, es la bobina de marcha, de arranque. Esto así es tal cual para medir cualquiera de los motores. Por lo general, en las heladeras, por la forma en la que está distribuida las puntitas donde se conectan los cables, es como que uno ya sabe que el que está solo es el común. No sucede tan así en un motor rotativo de un aire acondicionado, que tiene la misma forma de medición. Les decía, tiene que haber
una relación entre la suma de las bobinas, de la bobina de arranque sumado a la bobina de marcha. El número que nos da acá tiene que ser más o menos la suma de ambas bobinas. No va a ser un número preciso, exacto, va a fluctuar, pero más o menos nos tiene que dar. Si nosotros para identificar las bobinas hacemos este procedimiento, si hay una bobina cortada nos vamos a dar cuenta. Si yo mido acá y tengo una medición y entre este punto y este punto no tengo una medición, quiere decir que esta bobina está abierta, no se quemó, se cortó, o si el valor no es en ohms, se me va a kilo ohms o mega ohms, quiere decir que hay un problema. Bien, ahora, depende del motocompresor que estemos midiendo o que vamos a hacer funcionar, va a tener un sistema de arranque. El sistema de arranque para este tipo de motores puede traer un relé PTC que es electrónico o un relé amperométrico, ¿sí? Estos motores llevan en el punto común, en la línea del común, va a ir un protector térmico. Un protector térmico que puede ser redondito o tipo así, como esto, o del estilo chato, así. Esto lo que hace es abrirse, viene por acá, viene la línea, pasa la corriente por acá. Si el motor no arranca porque se clavó, porque tiene algún problema en un bobinado y queda consumiendo energía, el protector térmico se va a abrir desconectando la línea, ¿sí? Y en estos dos puntos va conectado el relé, que puede ser del tipo amperométrico. Acá tenemos uno, que es un dispositivo electromecánico, o puede ser del tipo PTC. Acá tenemos uno, que es electrónico. Ahora vamos a explicar cómo funciona. Si lleva el relé amperométrico, que es este, vamos a dibujar más o menos cómo funciona. Este es el relé amperométrico. Tiene un émbolo en su interior. Tiene un arrollamiento, una bobina que es este cobre que se ve acá, que viene así, pega un par de vueltas y conecta a la bobina de arranque. Después, acá hay dos agujeritos que van metidos en los pines del motocompresor. Serían la representación de estos dos agujeritos, ¿sí? Uno de ellos tiene un puente acá y acá va a venir el neutro, y el de la bobina de arranque va conectado acá. Ahora, esto no se está tocando, está ahí en su posición natural. El émbolo. ¿Qué sucede? Cuando nosotros energizamos la heladera, que le circula una corriente a través del bobinado de la línea, utiliza el bobinado de marcha, la R, el bobinado de marcha del motocompresor, circula una corriente por la bobina del relé, eso genera un campo electromagnético que hace que este émbolo suba y me conecte este puente, haga un puente entre este borne y este borne, conectando el bobinado de marcha, de arranque. De esa forma la heladera arranca, ¿sí? Si no se conecta esta bobina, la heladera queda como corriente del motor bloqueado, queda queriendo arrancar y no arranca. Pero al energizarse, pasa la corriente por el bobinado de marcha del motor, energiza esta bobina
del campo, genera un campo electromagnético que sube el émbolo y me conecta al bobinado de arranque. En ese instante la ladera arranca. Al arrancar el motocompresor, cae el consumo que atraviesa esta bobina, el campo magnético desaparece y por gravedad el émbolo cae, abriendo el circuito de arranque. Esa es la forma que va a arrancar el motocompresor. En este tipo de motores, el bobinado de arranque funciona solo en el arranque. ¿Y cómo lo hace? A través de este relé amperométrico. Esto va a conectar, si yo lo inclino y lo mido con un... Ahora se los muestro detenidamente. Mido con acá las dos puntitas, conecta y desconecta. Puede traer este sistema o puede traer este otro que va en el mismo lugar, tiene dos agujeritos iguales, pero su principio de funcionamiento es distinto. Esto es un termistor, es un material semiconductor que en su interior tiene una pastilla cerámica, que esa pastilla tiene la característica de que si aumenta su resistencia, si hay un aumento de la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? En electrónica los termistores pueden ser del tipo NTC o del tipo PTC. Este es del tipo PTC, que quiere decir coeficiente de temperatura positivo. Esa pastilla que tiene en su interior, al estar a una temperatura normal, ambiente, comunica ambos agujeritos, dejando circular la corriente. Cuando yo tengo conectado el PTC y el cable neutro me comunica la bobina de arranque, al circular la corriente, eso produce un aumento de la temperatura y a su vez un aumento de su resistencia, a tal punto de no dejar circular corriente hacia el bobinado de arranque. ¿Sí? Es lo mismo tiene que el amperométrico, pero este es electromecánico y este es electrónico. También cuando nos encontramos con este tipo de relé PTC, en el común hay un protector térmico. Ahora lo vamos a ver en el motor. Bueno, acá tenemos un motor Embraco de una ladera. Ponemos la pinza en ohm, signo omega, y vamos a medir. Ahí nos arroja un valor de... Va a fluctuar la medición. Más o menos 8,2 ohm. Vamos al otro extremo. Unos 30 ohms. Y vamos a sumar las dos puntas. Y nos da unos 36 ohms. Eso quiere decir que existe la relación que hablamos. Este sería el borne común. Este es marcha y este es arranque. Esta ladera lleva, este es un protector térmico del tipo chato. Acá va a ir conectado el neutro o la línea. Y este va conectado al pin del motocompresor. Tiene que medir continuidad, como se ve. Vamos a colocarlo. Y vamos a colocar el relé amperométrico. Esto es lo que le decía. Estos dos, en su posición natural, que es así, porque esto va acá, así. En su posición natural, no comunica. Ahora, si nosotros lo giramos, hay continuidad. Acá lo estamos haciendo manual, pero cuando está en posición natural, ese émbolo va a subir por la fuerza electromotriz que se genera al circular la corriente. Esto va conectado acá. Dijimos que este era
el R en el motor. O sea que, como ven, va a ir una línea acá y un neutro acá. Entonces, cuando circule la corriente, va a subir el émbolo, me va a conectar el arranque, y cuando arranque el motor, me va a desconectar el arranque. Queda conectado el motor a través de la R y el común. Vamos a arrancarlo. Ponemos una línea y un neutro. Yo ahí lo voy a arrancar. Ahí arrancó el motocompresor, Por acá sopla. Por acá sopla. Y por acá succiona. Le medimos el consumo. Vamos a poner la pinza en amper y vamos a medir en la línea. Está consumiendo 1,5 amperes. Este motor fue reemplazado porque hacía ruido y tiene un consumo excesivo. Ahora lo vamos a desconectar. Y vamos a ver otro motor con el otro sistema de arranque. Marca Tecumseh. Acá ven que tenemos un relé PTC y un protector térmico. Chato. Vamos a medir. Ponemos en ohm. Vamos a medir. Esta con esta puntita nos da 32 ohms. Esta con esta 17. Y acá 48. Entonces se da la relación. Esta es la que menos mide, 17. Quiere decir que esta es la R, esta es la S y este es el común. Entonces, en el común ponemos el protector térmico, colocamos el relé PTC y ¿dónde vamos a instalar el neutro? En la R, de este lado, porque de este lado está el arranque, que se va a desconectar cuando la pastilla interna aumente su resistencia. Ponemos una línea acá y vamos a arrancar. Ahí arrancó. Vamos a medir el consumo. $0,7 amperes. Esto está bien, porque no tiene, es un motor chico y no está comprimiendo ningún refrigerante. Ahora, si yo desconecto el motocompresor y lo quiero volver a conectar, no arranca y el consumo se eleva, se va a 6 amperes. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque la pastilla PTC, el dispositivo de arranque, que es un semiconductor, está caliente, y al estar caliente tiene un valor de resistencia muy alto. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay que esperar que se enfríe el relé PTC
para que su resistencia baje y me transmita continuidad entre el bobinado de arranque y el de marcha. Bueno, muy bien.